Y hoy pues me gustaría hablar, como entiendo que ya la semana pasada empezaron a hablar, compartió Tati, ¿no?, sobre la oración, y este mes vamos a estar hablando sobre la oración, y hoy voy a seguir hablando de la oración, porque si algo he aprendido con el paso del tiempo, es que a veces pues nosotros tenemos en nuestra mente nuestra forma ideal de orar, ¿no?, nuestra forma idílica. Y bueno, que la Biblia nos habla, ¿no?, nos habla ampliamente. Hoy voy a compartir una partecita, ¿no?, hablando de la oración. No podemos hablar todo lo que la Biblia dice de la oración porque nos tomaría muchas horas, ¿no? Pero sí quiero decirte, relacionado con lo que te comparto al principio, de que a veces el ajetreo, el día a día, a veces uno se siente culpable o te puede llegar a sentir incluso condenado, ¿no?, como que estás haciendo algo malo, cuando no has podido encontrar ese tiempo que a ti te gustaría, de decir, bueno, pues voy a tener una hora tranquilamente de estar a solas en un cuarto orando. A veces el día a día, pues como que no nos da margen para eso. Pero yo quiero animarte con algo que a mí me anima, y es entender que la oración, si bien es cierto que debemos, y es importante, y es buenísimo que tú cojas un tiempo y cierres la puerta de tu cuarto y estés ahí orando, ¿no?, hablando con el Señor, pero quiero que entiendas que si tú has recibido a Cristo en tu vida, Cristo mora en ti, y tú puedes tener un diálogo continuo con el Señor, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de que venimos el domingo a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Y yo te pregunto, ¿dónde está el resto de la semana? ¿No? ¿Dónde está el Señor el resto de la semana? Está dentro de ti, si tú lo has recibido en tu corazón, ¿verdad? Y tienes una relación, o debemos tener una conversación continua con el Señor. Así que con eso quiero animarte. Ahí donde estás, vamos a orar antes de poder compartir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día que venimos a reunirnos, Señor, y a adorarte, a escuchar tu palabra, a orar también, Dios, pero hacerlo juntos, como comunidad, como familia. Señor, hoy te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que puedas traer revelación de tu palabra para nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y también, pues, te pediría, si te acuerdas, que ores, porque a partir del jueves empieza el retiro de jóvenes de Semana Santa, que lo hacemos todos los años en la finca en Antequera. Pues yo creo que hay inscrito como unos 130 jóvenes, ¿vale? Y yo voy a estar compartiendo ahí. El próximo domingo yo no estaré, estará compartiendo Leo, pero te animo igualmente a que puedas estar. Yo voy a estar compartiendo con los jóvenes, aparte estamos ahí a cargo de la organización. Entonces te pido por favor que ores por eso. Y acompáñame al Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y te quiero leer también Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque Pedro toma este texto y lo repite, y él dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, quiero que te quedes con esto, de que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Bueno, aquellos que han sido justificados por Él. Tú y yo entendemos por fe que hemos sido justificados por el Señor. Pues piensa en esto y tenlo muy presente, de que los ojos del Señor están sobre ti y que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y ahí viene la pregunta: Señor, pero de verdad, yo a veces me da la impresión que tú no escuchas mis oraciones, o por lo menos no respondes como yo esperaría. ¿Es esto cierto? ¿Realmente tú estás atento a mi clamor? ¿Tú estás atento a mis oraciones? Yo no sé cuántos se han preguntado
en algún momento de su vida si realmente Dios está escuchando lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas veces oramos, pedimos, no me molesta la peque, ¿vale? Bueno, si quiere, pero que no me molesta. Es verdad que muchas veces pedimos y no recibimos lo que pedimos, ¿verdad? Y mira, algo que tenemos que tener pues muy presente, yo creo que tú lo sabes, pero 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesús repitió en varias ocasiones cómo debemos orar, cómo debemos pedirle al Padre, y esto sí es importante que tú lo sepas, y vamos a leer algunos versículos donde él decía que tenemos que pedirle al Padre en su nombre. Mira, vamos a leer Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Y esto que te voy a decir, pues no es una fórmula mágica, no es que, bueno, si yo oro así, pues Dios me tiene que escuchar. Ya hemos dicho que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos, ¿vale? Pero yo creo que esto que vamos a leer en esta mañana nos va a ayudar. Juan capítulo 14, del 13 al 14, dice, está hablando Jesús, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, ¿no? Pedir al Padre en su nombre. Entonces, Padre en el nombre de Jesús, y entonces nosotros oramos, por eso normalmente oramos así, ¿no? Porque, bueno, Padre en el nombre de Jesús, o te pedimos esto, Padre en el nombre de Jesús, dice, todo lo que pidierais al Padre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos un capítulo más adelante, Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez. O sea, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él nos lo dé. Juan capítulo 16, un capítulo más adelante, versículo 23. Interesante el énfasis que hace Jesús en esto, ¿no? Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Wow, 3 versículos que dicen lo mismo. Entonces, pregunta, ¿significan estos versículos que puedo pedir cualquier cosa a Dios, sin importar lo que sea, siempre que use la fórmula mágica en el nombre de Jesús? ¿Qué opinas? No, porque me agarro a estos versículos y digo, es que yo he orado Padre en el nombre de Jesús, pero resulta que mi oración no está siendo contestada, o no está llegando cuando yo esperaba, o parece que Dios no me está escuchando. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el problema? Porque hemos comenzado diciendo que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos, pero la realidad que nos encontramos muchas veces a lo largo de la vida cristiana es que muchas veces estamos orando hasta que nos cansamos de orar y a veces desmayamos, pero no recibimos la respuesta que estamos esperando. Y ahora aquí Jesús está repitiendo en varias ocasiones que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y entonces, ¿dónde está el problema, Señor? Si yo he estado orando en el nombre de Jesús. Pues mira, 1 Juan capítulo 5, versículo 14, eso nos puede ayudar. Este versículo nos puede ayudar. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí añadimos un punto más. No es solamente usar la fórmula mágica en el nombre de Jesús, sino pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué significa esto? Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios?
Bueno, evidentemente, pues si conocemos la palabra, tenemos idea. ¿Tú sabes una cosa? ¿Sabes que muchas de las cosas que nosotros le estamos preguntando a Dios cada día ya nos ha dado la respuesta en su palabra? Un ejemplo, este es un ejemplo muy tosco, ¿no? Que yo lo he escuchado varias veces, pero que es así. Dos jóvenes, ¿no? Dos jóvenes pues que se gustan, o a un chico que le gusta a una chica y bueno, y uno de ellos no es cristiano, pero el que es cristiano le pregunta a Dios, Señor, dime si es tu voluntad que esta persona, que ti, que tal. Pero si ya la Biblia dice que no es un en yugo desigual, ¿para qué le preguntas al Señor? Si ya te lo ha dicho. A lo mejor no vas a tener respuesta a esa oración. ¿Por qué? Porque ya está expresada en su palabra. ¿Me entiendes? Eso es un ejemplo así un poco tosco, ¿no? Pero como eso, seguramente habrá muchas otras. Porque, ¿sabes una cosa? Entender la voluntad de Dios no es un jeroglífico. O sea, no es algo que hay que descifrar, lo que está ahí súper escondido, sino que Dios es claro cuando quiere que entendamos las cosas importantes que Él quiere decirnos. Entonces están expresadas en su palabra y si te tiene que revelar algo específico, muy claro, como vete, no sé, a tal sitio de misionero, el Señor se va a hacer cargo de que te enteres, de que lo entiendas. O sea, no va a ser un misterio, te lo va a decir con claridad, ¿vale? Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, pedir en el nombre de Jesús es orar representando su voluntad, su carácter y su propósito. Es decir, pedir en el nombre de Jesús significa orar, primero, creyendo en su autoridad. Oye, yo estoy orando en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Después también orar de acuerdo a su carácter, conforme a su naturaleza santa, justa y amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Si mis oraciones son conforme al carácter de Jesús, evidentemente no voy a hacer la oración como aquellos discípulos, Señor, esta gente te ha rechazado. ¿Quieres que oremos ahora mismo para que caiga fuego del cielo y los consuma y los aniquile? No, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No podéis orar de esa manera, ¿no? Parafraseando lo que Jesús piensa de esos discípulos. A lo mejor los discípulos echaron manos de Elías, oró y cayó fuego del cielo. Ah, Señor, has visto que conocemos el Antiguo Testamento, ¿no? No. Mira, ese no es mi carácter. Jesús no ha venido a chicharrar a nadie, ni al revés, ha venido a salvar. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, tenemos que considerar si nuestras oraciones, lo que estamos pidiendo o cómo lo estamos pidiendo, está de acuerdo con el carácter de Jesús. También está en coherencia con su misión, que es la redención, la extensión del reino de Dios, que el Padre sea glorificado. Por eso Jesús, lo habíamos leído en Juan 14, en el versículo 3, dice, lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿no? Yo os lo daré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, porque nosotros oramos a Dios conforme a la voluntad de Jesús y entonces se glorifica. El Padre se glorifica en su Hijo. Esto significa que lo que pedimos debe tener como fin la gloria de Dios, no nuestro propio egoísmo. Entiendo que vamos a decir por fe, nosotros no oramos de esa manera, no oramos egoístamente, no oramos por ambición o para conseguir deseos desordenados, no, vamos a confiar en que no oramos de esa manera. Pero vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque a veces nuestras oraciones, no sé, pueden ser, ¿cómo te digo? El objetivo de la oración puede ser algo pues muy bueno aparentemente, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero ¿qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que motiva esa oración? Simplemente tiene que ver con satisfacción personal, con recibir algo. Y te digo una cosa, mira, un tema quizá bastante sensible es cuando nosotros oramos por la sanidad de alguien, ¿vale? ¿Por qué digo esto?
porque quizá esta sea uno de los modelos de oraciones que a veces nos frustra, porque nosotros oramos por la sanidad de alguien y a lo mejor el Señor coge y se lo lleva. Y tú dices, uy, ¿será que oré mal? ¿No? O ha ido a una persona, le he puesto mano, he orado y se ha muerto. Híjole, ¿y entonces? ¿O ha empeorado? La pregunta es, y a lo mejor habrá personas que piensen, bueno, es que la voluntad de Dios es que todo el mundo se sane. Pues si la voluntad de Dios es que todo el mundo se sane, ¿por qué no están vacíos los hospitales? ¿Entiendes? ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo que Dios quiere la enfermedad. Es una consecuencia del pecado. Y muchas veces consecuencia de malos hábitos. Y a veces no tenemos explicación, la verdad, hermanos. Tenemos que ser bastante honestos para decir que hay cosas que nosotros no entendemos. No sabemos, no entendemos. Pero lo que sí es verdad, yo te recomiendo, vamos a orar, Señor, que se haga tu voluntad en esta persona. Señor, si es tu voluntad que se sane, que se sane. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Entiendes por qué? Porque es verdad que a veces, por ejemplo, yo te he dicho, ¿no? Mira, yo estaba enfermo el fin de semana pasado. Enfermo al punto de que no pude venir al culto. ¿Qué era la voluntad de Dios o cómo es eso? No, te estoy reconociendo que es a causa del estrés. Entonces, ¿qué hago? Señor, conviérteme en Superman. No, soy David Pérez, tengo un cuerpo humano como el tuyo y tengo mis limitaciones. Cuando excedemos esas limitaciones, pues lo que va a venir es lo que va a venir, que el cuerpo va a decir, oye, que estoy aquí, ¿verdad? Que todavía, que está siendo transformado de gloria en gloria, pero que todavía no has llegado al punto de, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿no? Quizás esto nos ayude a entender, ¿no? Y te animo a seguir orando por peticiones. Tenemos varias peticiones, ¿no? En este tiempo, pues por la mamá de Leti en México, oramos por Antonio, el esposo de Aurora, ¿verdad? Y nuestro deseo es que esas personas, pues, se sanen, que mejoren, ¿verdad? Pero, Señor, que se cumpla tu voluntad, que se cumplan tus planes. A veces Dios usa... y no con esto digo, repito, no hago énfasis en esto, no es que Dios envía, no males, para que, sino que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y aún en los procesos dolorosos, Dios está queriendo trabajar algo interno, está queriendo trabajar en el corazón de la propia persona y de los que están alrededor. Entonces, por eso es decir, Señor, oramos, si es tu voluntad, haz esto, si es tu voluntad, que ocurra aquello. Y Mateo capítulo 6, no podíamos saltarnos, ¿no? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro ya es el título que le hemos puesto nosotros a esta oración. Yo no sé si Jesús quería titularlo de esa manera, ¿no? Padre Nuestro, o no sé. Pero Jesús lo que estaba respondiendo a una demanda de sus discípulos de, oye, Jesús, enséñanos a orar, porque Juan Bautista enseñaba a los suyos, los fariseos enseñan también a los suyos, y bueno. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, mira, pues sabéis que esta oración casi que se ha popularizado como una repetición, ¿no? Pum, 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 pum. Que precisamente Jesús ya estaba diciendo, no hagáis como aquellos que por mucho repetir piensan que van a ser oídos por el Señor. Entonces no se trata de repetir y repetir esta oración. Pero lo que sí vemos aquí, que lo que Jesús está dando unas pautas, y si te das cuenta, la prioridad en este modelo de oración, ¿cuál es? ¿Cuál es la prioridad? O sea, los discípulos preguntan, oye, Jesús, ¿cómo hay que orar? ¿Cuál es la forma buena para orar? ¿No? Y Jesús lo que le está dando es como unas pautas. Y de alguna manera lo que le está dando a entender es que el enfoque prioritario de la oración no somos nosotros.
Tú sabes que, pues yo no sé, pero normalmente cuando pensamos en la oración, a mí lo primero que me viene a la mente es pedir, ¿no? Pedir, 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 pedir. Pedimos muchas cosas al Señor. El Señor, eso sí, el Señor no se va a cansar, ¿vale? El Señor no tiene la paciencia que tienes tú y tengo yo, Él tiene más, mucha más, ¿vale? Y a veces, pues, incluso, ¿no? Nos han dicho, y con mucho respeto digo esto, ¿vale? No lo digo por ofender, pero la tradición católica lo que nos han enseñado es no pidas al hijo, vaya que se moleste, o sea, que se va a cansar de tantas peticiones. Entonces, mejor pídele a la madre, pídele a María, porque ella es como esa intermediaria, esa intercesora, ¿no? Y repito, digo esto con mucho respeto, pero imagínate, ¿no? Este es un pensamiento humano, ¿no? Incluso nosotros como creyentes podemos decir, ¿se cansará el Señor de tanto pedirle y pedirle y pedirle? Pues no, yo te digo que Él no se cansa ni se ofende si no oras correctamente, ¿vale? Correctamente entre comillas, ¿no? Como, uy, es que yo no sé orar bien. Bueno, sí, la Biblia dice que no sabemos orar como conviene, pero tú tranquilo que si oras de una manera que no, que el Señor no se va a ofender, ni enfadar contigo, ni te va a castigar por eso, sino que el Señor tiene mucha paciencia. Pero date cuenta que aquí comienza con un enfoque en su nombre, su reino y su voluntad, ¿vale? Dice, porque vosotros vais a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, que tú seas enaltecido, que seas conocido, que seas hecho famoso. Dice, está hablando también, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo antes, venga tu reino. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando no de algo físico, no palpable. Estamos hablando de que sus principios, sus mandamientos, sus valores reinen. Decimos en la tierra, sí, pero en mi vida, ¿no? En mi vida, porque si no, nosotros traemos o somos facilitadores del reino de Dios para las personas que no lo conocen. Y su voluntad, Señor, que se cumpla tu voluntad. Y después, en segundo orden, está todo lo demás. Después está nuestro pan, nuestros pecados y nuestras tentaciones. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestros pecados o nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos deben. Y también líbranos o ayúdanos en medio de las tentaciones. Nosotros solemos hacerlo al revés. O sea, yo, porque ayúdame, porque no. Y todo eso, pero perdemos el enfoque. Es bastante común, ¿no? Que perdamos el enfoque de que lo primero es, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Dios mío, en esta situación que yo estoy viviendo, ¿cómo puedo honrarte más? ¿Cómo puedo glorificarte? Aunque sea difícil, aunque parece que todo se me viene en contra, ¿cómo puedo hacer? ¿Vale? Y luego el Señor se va a encargar de todo lo demás. Recuerda que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. O sea, el Señor sabe de qué tienes necesidad antes de que tú lo pidas. Entonces, ¿cómo saber si estoy pidiendo en su nombre? Pues lo que pido glorifica a Dios. Piensa esto, ¿vale? Lo que estoy pidiendo, ¿esto le trae gloria a Dios o no? ¿Esto que estoy pidiendo refleja el carácter de Jesús o no? ¿Está alineado con la palabra o estoy pidiendo algo que se sale de la palabra? ¿Bendice, esto que estoy pidiendo es para bendecirme solo a mí o también a otros? ¿No? Pues habrá cosas que son muy personales tuyas, pero normalmente tú pides solo para ti o pides también bendición para los demás. Y también, ¿estás dispuesto a aceptar un no por respuesta a aquello que estás pidiendo? Pues nos cuesta, ¿verdad?, aceptar un no. Y me viene a la mente, ¿sabes una cosa? El propio Jesús oró al Padre y dijo, si es posible, ¿no? Él pedía esto, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que no pase por este calvario, que no pase por este tiempo de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues la verdad que ese si es posible fue un no, no es posible. Hay que pasar por ahí. ¿Entiendes? Entonces, no tengas miedo
a recibir un no por respuesta. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, tiene una voluntad. Que nuestras peticiones sean abiertas. Señor, yo siento esto, yo tengo esto, yo anhelo esto, pero Señor, si es tu voluntad, que esto se cumpla, y si no, pues que se haga tu voluntad en mi vida, ¿vale? Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3. Precisamente aquí nos habla de pedir mal. Y lo está hablando Santiago, pero tiene relación con lo que estamos hablando. Dice ahí versículo 2 al 3 de Santiago 4, codiciáis y no tenéis. O sea, codiciar, ¿no? Querer fuertemente algo, normalmente para uno mismo, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Pero ojo, que se lo está diciendo a la iglesia, ¿vale? Que no se lo está diciendo a los no creyentes. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O en otro caso, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, una forma de pedir mal, o lo que estábamos diciendo, una forma en la que no deberíamos pedir es pedir simplemente para mis deleites, ¿no? Simplemente pensando en mi egoísmo. Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. Otra cosa importante sobre la oración es que hay poder cuando nos ponemos de acuerdo. Mateo 18, versículos 19 al 20. Otra vez os digo, está hablando Jesús, que si dos de vosotros, aunque sea dos, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y presta atención al 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Wow! O sea que hay poder cuando nos ponemos de acuerdo para orar. Pues mira, yo estoy pidiendo esto, pero no me está llegando. Me voy a poner de acuerdo con el hermano, me voy a poner de acuerdo con tal persona y voy a pedir, porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, ahí sí recibe. Y resulta que a veces tampoco funciona. Pero mira qué interesante que está diciendo ahí en el versículo, en el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa palabra ponerse de acuerdo tiene que ver con sinfonía, con armonía, con estar en paz, con estar ahí en unidad. Y dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes acerca de la oración. Mira, el hecho de que nosotros estamos hoy aquí reunidos no significa obligatoriamente que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y digo esto, ¿por qué? Porque podemos estar aquí juntos en esta reunión, pero por dentro estar extremadamente divididos, no sé, calumniando el uno del otro, molesto el uno con el otro, y entonces no estamos aquí reuniéndonos representando a Jesús, porque eso no es el carácter de Jesús. Y pretender que ahora, porque estamos juntos y decimos, ahorita todos vamos a orar por esto, entonces Dios tiene que responder porque estamos congregados en su nombre. No funciona de esta manera. Cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay perdón, ¿verdad? Ahí, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y empezamos a pedir conforme a su voluntad, lo que está de acuerdo a su voluntad. Y Él escucha. Hay poder en el acuerdo, hay poder en la unidad, en esa unidad del Espíritu, ¿verdad? Eso es muy importante. No se trata de que, bueno, si somos un montón, una pecha de gente pidiendo lo mismo, se tiene que cumplir. Sí, siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Jesús, representando el carácter de Jesús, la voluntad de Jesús y de acuerdo a su
palabra. Mira, para ir terminando, Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y bueno, Primera de Tesalonicenses 5:17 habla de orar sin cesar, ¿no? Constantemente. Por eso a veces es lo que te decía, ¿no? Es que no estoy teniendo tiempo para orar, ¿no? Pues mira, yo he aprendido a orar en el trabajo, cuando voy con mi maquinita, con mi traspaleta, voy ahí orando en mi mente, a veces hablando, ¿no? Ahí, porque hay bulla con la máquina, yo orando, ¿no? Voy en el coche, pues a veces en lugar de poner la radio me pongo a orar, ¿verdad? Y porque a mí me encantaría tener, pues por las mañanas evidentemente te despiertas a primera hora, ¿no? Y estás ahí orando, pero es que a veces que como que el día te aprieta. Pero eso no es motivo para decir, ay, es que no he tenido tiempo para orar. ¿Por qué? Porque orar sin cesar. ¿A qué se refiere ahí orar sin cesar? ¿Que hay que estar todo el día encerrado en una habitación? No, sino una conversación constante, continua con el Señor. Y si además tienes tiempo y puedes apartar tiempo, ojo, cuando digo tienes tiempo, es que a veces digo no tengo tiempo, pero lo que pasa es que no estoy gestionando bien mis prioridades. Eso es diferente, ¿vale? Y hay veces que literalmente la vida no te da. O sea, porque no hay más horas en el día, ¿me entiendes? Y estás haciendo lo básico, lo esencial, y aún así vas súper agobiado. Pero hay otras veces que se trata, pero si tuviste tiempo para esto, y si tú tuviste tiempo para lo otro, y para lo otro, pero no tuviste tiempo de orar, ¿entiendes? O de tomar ese tiempo de intimidad con el Señor. Entonces eso ya es un análisis personal que cada uno de nosotros debe hacerse. Termino con esto. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Significa ansiosos, o sea, lo que está por venir, el futuro. Cuando hablamos de afán y de ansiedad, siempre hablamos del futuro, ¿no? De lo que tiene que venir o no tiene que venir, de lo que puede ocurrir, que a lo mejor ni ocurra, ¿no? O de lo que puede pasar después de un año, no lo sé, pero por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el resultado, cuando yo decido confiar mi futuro en las manos de Dios, mi vida en las manos de Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos hablado otras veces de esto, pero estar afanado, ansioso es estar pensando, ¿no? Como sin descanso, es un tormento mental de lo que puede ocurrir. Y eso te afecta hasta tu salud física, ¿entiendes? Entonces, Señor, yo confío en ti, lo que tenga que pasar, pasará, esto no está en mi poder, no está a mi alcance, entonces, Señor, yo te lo entrego a ti, que se haga tu voluntad, yo no puedo controlar el futuro. Mi vida está en tus manos, mis tiempos están en tus manos, Señor. Amén. Te invito a ponerte de pie. Y te invito a que sí podamos reflexionar sobre cómo estoy pidiendo, cómo estamos pidiendo al Señor, con qué actitud, para qué estoy pidiendo. ¿Cuál es el enfoque más común de mis oraciones? ¿Solo yo? O también, bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero honrarte. A veces mis oraciones están bien intencionadas, hay buenas intenciones, pero no necesariamente tiene que ser la voluntad de Dios, ¿no? Señor, yo quisiera tener 1 millón de euros en mi cuenta bancaria y repartirlo a la gente que no tiene. Pues quizás es muy buena intención, qué buen plan, yo también quisiera eso. ¿Entiendes? Pero a lo mejor no es la voluntad de Dios, a lo mejor Dios quiere usarte a ti de otra manera, ¿no? Y hay personas que sí, no lo sé. Entonces, vamos a orar ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Tú nos has dado al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, Señor. Y es que es verdad, Señor, que muchas veces no sabemos orar como conviene, Señor. Y necesitamos tu guía,
Necesitamos tu ayuda, Señor, para orar de manera eficaz. Ayúdanos, Señor, a filtrar, cribar, analizar nuestras motivaciones, Señor, nuestros deseos, Señor, en lo que pedimos, Señor, en lo que clamamos, Señor. Ciertamente queremos creer tu palabra y es que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Señor. Pero reconocemos en esta mañana que muchas veces pedimos mal. Señor, en muchas ocasiones hemos pedido egoístamente, Señor. En muchas ocasiones hemos pedido pensando en nuestro propio beneficio, sin importar lo que pasa con los demás o lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, queremos ponernos delante de ti en esta mañana, Señor. Queremos alinearnos con tu voluntad, Señor. Queremos alinearnos con tu palabra, Señor, y poder orar, poder clamar, Señor, de acuerdo contigo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a también tener esa armonía, Señor, los unos con los otros, Señor, para que cuando nos juntamos, Señor, cuando nos congregamos, nos reunimos, podamos orar, Señor, en tu nombre y tú escuches desde los cielos, Señor, y tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Dios mío, en esta iglesia, en este paz, Señor, que tu voluntad se cumpla, que tu reino venga, Señor, que tu nombre sea exaltado, conocido, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y creemos, confiamos en que tú te encargas de todo lo demás, Señor. Tú te encargas de nuestro pan diario, nuestra provisión. Tú te encargas, Señor, de perdonar, Señor, nuestros pecados, Señor. Dios mío, te encargas de ayudarnos en medio de nuestras tentaciones y debilidades, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te animo a seguir orando. Estamos intentando, yo sé que hoy ha sido un poco diferente, ¿no? Pero estamos intentando estar unos minutitos antes, por lo menos a las 11 en punto, y 10 minutos al menos estar orando. Y después de terminar de orar, arrancamos con el culto, ¿vale? Te animo a que en las casas, en los hogares, practiquemos el orar juntos. Yo sé que tú lo haces en casa, juntos. Vamos a fortalecer la oración. Todo este mes vamos a hablar de oración. Y no solo este mes, sino vamos a orar. Amén. Y te recuerdo pues las reuniones que hay durante la semana. Amén. Dios te bendiga.